Como una empresa que empezó vendiendo libros por internet, enfrentando burbujas, crisis, burlas y decisiones que parecían locura. Una empresa que cambió cómo compramos, cómo trabajamos, cómo vemos televisión. Hoy exploraremos cómo Amazon pasó de un garaje en Seattle a convertirse en una de las empresas más influyentes de la era moderna. Cómo redefinió industrias, rompió moldes y se convirtió en un símbolo del cambio digital. Prepárate, porque esta no es solo una historia empresarial, es una historia sobre visión, riesgo, persistencia y sobre cómo un clic cambió al mundo. Jeff Bezos no nació millonario, ni genio, ni visionario, pero desde niño cargaba con una especie de inquietud interna, la necesidad de entender cómo funcionaban las cosas. En Albuquerque, donde pasó sus primeros años, disfrutaba desarmando cuanto aparato encontraba, desde radios hasta despertadores. Su madre recuerda haberlo visto desmontar su cuna cuando apenas tenía 3 años, como si fuera un pequeño ingeniero tratando de resolver un misterio mecánico. Su historia familiar también dio forma a su carácter. Jeff fue criado por su madre, Jackie, quien lo tuvo a los 17 años, y por su padrastro, Miguel Mike Bezos, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos sin hablar inglés y con casi nada en los bolsillos. Mike sabía lo que era esforzarse, reinventarse y resistir. Jeff creció viendo ese ejemplo silencioso de disciplina y sacrificio. Desde pequeño, Jeff mostraba un amor profundo por la ciencia y la tecnología. Mientras otros niños jugaban al aire libre, él montaba pequeños inventos en el garaje familiar. Una vez creó una especie de laboratorio improvisado en la casa de sus abuelos en Texas, donde pasaba los veranos cuidando ganado y aprendiendo lecciones de vida en el campo. Esos veranos marcaron su carácter. Trabajo duro, paciencia y la tranquilidad para observar antes de actuar. Su abuelo, Lawrence Preston Gies, trabajó para instituciones como DARPA y fue un mentor fundamental. Le enseñó que casi cualquier problema podía resolverse con creatividad. Jeff le preguntaba de todo, desde por qué los satélites funcionaban hasta cómo reparar un motor viejo. Era un niño que hacía preguntas sin temor, incluso cuando las respuestas eran complejas. Durante su adolescencia, Bezos comenzó a destacar académicamente. Fundó un campamento para niños llamado Dream Institute, donde enseñaba ciencia y matemática de forma divertida. Ya desde entonces, mostraba señales de liderazgo y una fuerte inclinación por crear cosas que no existían todavía. Para él, enseñar era otra forma de construir. Al llegar a la Universidad de Princeton, Jeff eligió la carrera más retadora que encontró, Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. No le interesaban los caminos fáciles, quería aprender cómo funcionaban los sistemas que moverían el futuro. En Princeton, se ganó la reputación de ser exigente, obsesivo con los detalles, incansable en sus proyectos. Tras graduarse, tenía múltiples ofertas laborales. Pudo haber elegido un empleo cómodo, pero decidió entrar al mundo de las finanzas tecnológicas, una industria donde podía estar cerca de la innovación digital. Trabajó en firmas prestigiosas, pero incluso allí, su mente parecía estar mirando más allá de las fronteras conocidas. La gente que lo conoció en esos años lo describe como alguien sorprendentemente tranquilo, pero con un fuego interno evidente. Siempre estaba observando, analizando patrones, conectando ideas, una especie de científico atrapado en un traje de Wall Street. Y aunque tenía éxito, algo en él parecía inquieto, como si supiera que aún no había encontrado su propósito. Uno de sus compañeros recuerda haberle preguntado: «Jeff, ¿quieres quedarte en este mundo corporativo toda tu vida?» Jeff sonrió y respondió: «Estoy esperando el momento correcto para construir algo grande». Esa frase, que en su momento sonó como un sueño, pronto se convertiría en una decisión que cambiaría la historia. Lo que vendría después sería una mezcla perfecta entre riesgo, intuición y oportunidad. Y todo empezaría con un descubrimiento aparentemente simple. El Internet estaba creciendo a un ritmo explosivo, y Jeff sabía que ese crecimiento escondía un nuevo mundo. Intrigado, comenzó a explorar qué tipo de negocio podía construirse online. Hizo una lista de 20 ideas, desde software hasta servicios de correo electrónico. Pero hubo un concepto que brilló por encima de los demás: un catálogo infinito de libros disponible para cualquier persona, en cualquier lugar. No había límites físicos, no había estantes, no había fronteras. El momento decisivo llegó en 1994, mientras Jeff analizaba tendencias para la firma D.A.E. Shaw. En un informe, encontró una estadística que lo dejó paralizado. El uso de Internet estaba creciendo a un 2.300% anual.
Para cualquier analista eso era interesante, pero para Jeff era una señal, un llamado, un terreno fértil para crear algo que aún nadie imaginaba. Jeff se acercó a su jefe, David Shaw, para explicarle la idea. Shaw quedó impresionado, pero le aconsejó que lo pensara bien. Jeff, sería una locura dejar tu carrera ahora. Puedes construir tu idea dentro de la empresa. Jeff lo escuchó, pero sabía que un proyecto así solo podía nacer en libertad. En su interior, una frase resonaba constantemente: si no lo hago ahora, me arrepentiré para siempre. Poco después, habló con su esposa, Mackenzie. Ambos salieron a caminar por Central Park mientras él explicaba su plan. Ella lo escuchó en silencio y luego le dijo: si lo vas a lamentar por no intentarlo, entonces hazlo. Esa frase fue el empujón final. Jeff renunció a su empleo y comenzó a empacar su vida. Tomaron su auto, un viejo Chevrolet Blazer, y condujeron desde Nueva York hasta Seattle. Jeff trabajó en la computadora portátil durante el viaje, escribiendo el plan de negocios mientras Mackenzie manejaba. Fue un viaje simbólico, dejar atrás la estabilidad para abrazar lo desconocido. Instalados en Seattle, alquilaron una casa con garaje, y como muchas grandes historias tecnológicas, el garaje se convirtió en el primer cuartel general. Jeff colocó una puerta de madera sobre 2 caballetes para improvisar su primer escritorio. Así nació Cadabra, el nombre original que pensaba usar para la empresa, pero pronto lo cambió. Alguien confundió el nombre con cadáver durante una llamada telefónica. Jeff rió, apagó la idea y buscó algo mejor. Entonces encontró una palabra poderosa: Amazon. Un río inmenso, el más grande del mundo. Un nombre que simbolizaba lo que quería construir, algo vasto, imposible de ignorar. Con apenas unos empleados y una visión gigantesca, abrió Amazon.com en julio de 1995. El sitio era sencillo, casi rudimentario, pero funcionaba. En las primeras semanas comenzaron a recibir pedidos de todas partes del país. Jeff corría al correo postal con cajas mientras decía riendo: esto es solo el comienzo. En los primeros 2 meses, Amazon ya vendía en todos los estados de Estados Unidos y en 45 países. El crecimiento era tan veloz que cada vez que sonaba el timbre de venta, el equipo aplaudía y celebraba. Era un ambiente caótico, improvisado, lleno de energía pura. Amazon no era simplemente una tienda de libros, era una idea radical, demostrar que Internet podía ser un nuevo ecosistema comercial, un mundo en el que el cliente tenía el control, y Jeff estaba dispuesto a empujarlo tan lejos como fuera posible. Pero la verdadera prueba estaba por venir, porque aunque Amazon empezaba a hacerse un nombre, el mundo pronto entraría en una época turbulenta que pondría en duda el futuro de todas las empresas digitales. A finales de los años 90, Amazon estaba creciendo como un cohete. Las ventas aumentaban, se expandían a nuevas categorías y la empresa empezaba a aparecer en las portadas de revistas. El entusiasmo por Internet era tan grande que los inversionistas lanzaban dinero a cualquier startup tecnológica, sin importar si tenía ganancias reales. Era un ambiente de euforia colectiva, y Amazon estaba justo en el centro de ese huracán. Jeff Bezos sabía que la empresa todavía no era rentable, pero no le preocupaba tanto. Para él, lo importante era ganar la carrera del tiempo, construir infraestructura, atraer clientes y consolidar Amazon antes de que otros gigantes despertaran. En cada entrevista repetía una frase que la prensa no entendía: estamos en modo crecimiento, no en modo ganancias. Muchos analistas se burlaban de él, diciendo que era absurdo invertir sin obtener beneficios inmediatos. Pero entonces llegó el año 2000, y con él, el estallido de la burbuja.com. De la noche a la mañana, miles de empresas tecnológicas colapsaron. Inversionistas huyeron en pánico. Acciones que valían cientos de dólares se derrumbaron como castillos de arena. Amazon no fue la excepción. Su valor en bolsa cayó más del 90%. Muchos periodistas predijeron su muerte. Amazon desaparecerá este mismo año, decían los titulares. Los empleados sintieron el golpe. Algunos dudaban, otros temían. Pero Jeff no tembló. En una reunión interna, recordó a todos por qué estaban ahí. Dijo: no nos definimos por el precio de la acción, nos definimos por nuestro trabajo diario por el cliente. Sus palabras no borraron el miedo, pero encendieron una chispa de confianza en un momento oscuro. Aún así, la empresa tuvo que tomar decisiones duras: reducciones de personal, recortes de gastos,
optimización extrema de procesos. Fue una etapa de sacrificio, de franqueza brutal. Muchos días el ambiente era tenso, pero también había una sensación de misión compartida. Si sobrevivían a esta tormenta, serían más fuertes que nunca. Durante esos meses críticos, Jeff escribió una de sus cartas más famosas a los accionistas. En ella, dijo, «Aún es el día 1». Esa frase se convertiría en un mantra interno. Día 1 significaba pensar como una startup, sin complacencia, sin miedo al cambio. Día 1 significaba seguir innovando incluso en tiempos de crisis. Y Amazon innovó. Lanzaron nuevos productos, mejoraron la logística y ampliaron su catálogo incluso cuando la mayoría de las empresas recortaban ambiciones. En lugar de encogerse, Amazon decidió avanzar. Fue una apuesta arriesgada, casi imprudente, pero también la que definió su carácter. Uno de los momentos clave de esa etapa fue la creación de Marketplace, un programa que permitía a vendedores externos ofrecer sus productos en la plataforma. Muchos ejecutivos internos dudaban. ¿Vamos a dejar que otros compitan con nosotros dentro de nuestra propia tienda?, preguntaban. Jeff respondió con calma, si es bueno para el cliente, debemos hacerlo. Marketplace se transformaría después en uno de los pilares más poderosos de Amazon. Poco a poco, la tormenta comenzó a ceder. Amazon sobrevivió mientras miles de empresas desaparecían. Y no solo eso, había salido del caos con mayor claridad, mejor estructura y una visión más audaz. La empresa renació, más resistente y enfocada que nunca. Para el año 2003, Amazon ya generaba ganancias sostenibles. El mundo entero quedó sorprendido. La empresa que muchos daban por muerta había demostrado que la paciencia, la innovación y la obsesión por el cliente eran más fuertes que cualquier burbuja financiera. Pero lo que nadie imaginaba era que Amazon estaba a punto de crear algo tan revolucionario que cambiaría para siempre la tecnología, la economía y el futuro digital del planeta. A mediados de los años 2000, Amazon era conocida como una tienda en línea muy exitosa. Nadie imaginaba que, en secreto, la empresa estaba construyendo una de las mayores transformaciones tecnológicas de la historia. Todo comenzó con un problema interno. Amazon tenía que manejar enormes cantidades de datos, servidores, infraestructura y sistemas que crecían a un ritmo incontrolable. Ingenieros de la compañía notaron un patrón. Las herramientas que estaban desarrollando para resolver sus propios problemas podían servirle a cualquier empresa del mundo. Jeff Bezos escuchó la idea, reflexionó unos instantes y dijo, ¿por qué no construimos la infraestructura para que otros innoven también? Así nació Amazon Web Services, o AWS. En 2006, AWS fue presentado como un conjunto de servicios en la nube que permitían almacenar información, ejecutar aplicaciones y manejar servidores sin necesidad de comprar hardware. La industria al principio no entendió la magnitud del invento, pero las startups sí. Era la llave que necesitaban para competir con empresas gigantes sin gastar millones en tecnología. Pronto, compañías pequeñas comenzaron a crecer gracias a AWS, Instagram, Airbnb, Spotify, Netflix. Todas dependieron en algún momento de los servidores de Amazon. AWS se convirtió silenciosamente en el motor oculto de la nueva economía digital. El mundo no lo veía, pero Amazon estaba sosteniendo Internet por detrás. Al mismo tiempo, Amazon lanzó uno de sus movimientos más audaces, Amazon Prime, una suscripción anual que ofrecía envíos rápidos y gratuitos. Los analistas se rieron. ¿Cómo pueden ganar dinero regalando envíos? Pero Jeff no buscaba una ganancia inmediata. Estaba construyendo lealtad. Estaba cambiando la psicología del consumidor. Prime fue un éxito explosivo. La gente comenzó a comprar más, confiar más y usar Amazon para todo. Y cuando la plataforma Prime Video llegó, se convirtió en una competencia directa para Netflix y Hollywood. Amazon ya no era una tienda, era un ecosistema entero de servicios. Mientras tanto, la empresa revolucionaba la logística. Invirtió en centros de distribución, robots internos, algoritmos de predicción y procesos que parecían sacados del futuro. Cada paquete era una coreografía perfecta de máquinas y personas trabajando en sincronía. La obsesión por la eficiencia era casi científica. En la oficina central circulaba una frase que Jeff repetía constantemente: «Tu margen es mi oportunidad».
Significaba que si una industria era ineficiente o cara, Amazon podía mejorarla y hacerla más accesible. Esa mentalidad llegó a sectores como alimentación, entretenimiento, tecnología, moda, y cada paso que daba parecía expandir su alcance. A finales de la década, Amazon ya no era solo un gigante de retail, era un gigante tecnológico, logístico, mediático y creativo. Sin hacer ruido, había construido múltiples imperios dentro de un mismo nombre. Para muchos, la empresa era una fuerza imparable. Pero lo más sorprendente es que, a pesar del tamaño alcanzado, Jeff Bezos seguía insistiendo en algo. Aún es el día 1. Para él, el éxito nunca era un destino, sino un proceso continuo. Un recordatorio de que la innovación debía ser constante. Y mientras Amazon brillaba más que nunca, Jeff comenzaba a mirar aún más lejos, hacia tecnologías domésticas, automatización total e incluso hacia el espacio. A mediados de la década de 2010, Amazon ya no era simplemente una empresa de comercio electrónico, era una infraestructura que se extendía silenciosamente por todos los rincones del mundo moderno. Jeff Bezos lo decía de manera simple: queremos que Amazon sea tan omnipresente que deje de sentirse como una empresa y se sienta como un servicio natural. Y, de alguna forma, ese sueño comenzó a hacerse realidad. Desde compras hasta almacenamiento, desde la nube hasta las herramientas de voz, Amazon ya no solo resolvía necesidades, las anticipaba. Uno de los movimientos más audaces fue Alexa, un pequeño cilindro negro con una luz azul que escondía inteligencia artificial, reconocimiento de voz y una visión futurista. Convertir cada hogar en un espacio impulsado por tecnología invisible. Cuando Alexa comenzó a hablar en los hogares, parecía casi un truco de magia, pero lo impresionante no era la voz, sino la ambición detrás. Amazon no quería que el asistente virtual resolviera tareas, quería que se convirtiera en la nueva interfaz del mundo. Alexa, ¿qué hora es? Fue solo la puerta de entrada hacia un ecosistema que conectaría luces, televisores, autos, cámaras y compras enteras con una sola frase. Mientras Alexa se expandía, la logística de Amazon evolucionaba con una velocidad casi imposible de medir. Bezos entendió pronto que para cumplir la promesa de entregas rápidas, no bastaba con camiones o bodegas, había que reinventar la forma en que se movían los productos. Así nació uno de los sistemas logísticos más complejos del planeta, compuesto por centros de distribución automatizados, bandas robóticas que organizaban miles de paquetes por minuto, algoritmos que predecían lo que la gente compraría antes de comprarlo y rutas optimizadas en tiempo real para miles de vehículos. La automatización se volvió uno de los pilares. En los gigantescos centros de fulfillment, pequeños robots naranjas llevaban estantes completos de un lado a otro, evitando choques y rutas lentas gracias a sensores y una red que actualizaba su posición miles de veces por segundo. Para los empleados, trabajar junto a estas máquinas era como moverse dentro de un laboratorio futurista donde la eficiencia mandaba. Es una coreografía, comentó una vez un ingeniero. Miles de robots bailando al ritmo de millones de órdenes. Y sin embargo, la logística no se quedó en el suelo. Amazon literalmente tomó el cielo. Primero, con Prime Air y sus drones de entrega, que aunque experimentales, representaban hacia dónde apuntaba Bezos. Un mundo donde un libro o un cargador podían caer suavemente en tu patio solo minutos después de pedirlo. Luego, vino Amazon Air, una flota creciente de aviones que permitía a la empresa depender menos de otros operadores y controlar completamente la cadena de envío. Para Bezos, esto no era una extravagancia, era estrategia pura. Si controlas la experiencia completa, puedes mejorarla sin límites. Amazon también comenzó a meterse en industrias inesperadas. Sus tiendas Go, por ejemplo, eliminaban algo tan cotidiano como la caja registradora. Entrabas, tomabas lo que querías y te ibas. Sensores, cámaras y algoritmos hacían todo lo demás. Lo que parecía ciencia ficción se convirtió en una experiencia comercial real. Lo mismo ocurrió con Amazon Fresh, YouFood y una expansión silenciosa hacia sectores como farmacia, salud, entretenimiento y hasta videojuegos. Una de las transformaciones más impactantes fue cultural. Amazon empujó al resto del mundo a acelerar.
Competidores adoptaron entregas rápidas, automatización, servicios de suscripción, inteligencia artificial y estándares de cumplimiento más exigentes. Sin proponérselo explícitamente, o tal vez sí, Amazon obligó a toda la industria a dar un salto evolutivo en pocos años. La presencia de Amazon era tan masiva que incluso sin darnos cuenta, convivíamos con la empresa todos los días. Desde series en Prime Video hasta servidores donde funcionan aplicaciones que usamos sin pensar. Desde Alexa recordando una cita médica hasta paquetes amarillos acumulados en oficinas, hogares y edificios. Amazon había cambiado el ritmo de la vida moderna, acelerándolo todo, pero también surgieron críticas. Su tamaño, su velocidad de expansión y sus prácticas internas generaron debates globales sobre monopolios, condiciones laborales, privacidad y el impacto en pequeñas empresas. Amazon se convirtió en un símbolo de oportunidad y de miedo, de innovación y de control. Y Bezos sabía que navegar esa dualidad sería parte imprescindible de su legado. Cada vez que parecía que había llegado a su límite, la empresa simplemente revelaba otro plan, otra herramienta, otra apuesta temeraria. Y ese impulso constante demostraba que Amazon no solo quería estar en todos lados, quería ser parte de la estructura misma del futuro. Y mientras la compañía crecía, Bezos comenzaba a mirar hacia otro horizonte, porque aunque Amazon ya parecía un imperio terrenal incontenible, él tenía la mirada puesta más allá de la atmósfera, en un lugar donde muy pocos se atrevían siquiera a imaginar. Ese cambio marcaría el cierre de una era y la apertura de otra aún más grande. El 2 de febrero de 2021, Jeff Bezos sorprendió al mundo con un anuncio que hizo temblar al sector tecnológico. Dejaría de ser CEO de Amazon después de más de 25 años. Para muchos, parecía impensable cómo un fundador tan obsesivamente involucrado podía hacerse a un lado. Pero quienes habían seguido su trayectoria sabían que Bezos nunca actuaba sin un propósito. Este movimiento no era un adiós, sino una evolución natural de su visión. En su carta pública escribió: "El rol de CEO es demandante, y cuando tienes una responsabilidad tan grande, no es fácil enfocarte en otras cosas que también importan". Y esas otras cosas no eran pequeñas. Blue Origin, su empresa espacial, The Washington Post, medio que había resurgido bajo su liderazgo, y el Bezos Earth Fund, su proyecto ambiental con miles de millones de dólares detrás. Bezos quería usar su tiempo para impactar a la humanidad desde nuevas direcciones. Sin embargo, su salida no significó un abandono de Amazon. Se convirtió en presidente ejecutivo del consejo, un rol estratégico desde el cual podía seguir orientando la cultura y los grandes movimientos de la empresa. Andy Jassy, líder de AWS, tomó el mando como nuevo CEO. Esta decisión no fue casual. AWS era en ese momento el motor financiero de Amazon, la división más rentable y el símbolo de su visión a largo plazo. Bezos sabía que dejar el timón en manos de Jassy significaba asegurar una continuidad sólida, pero su retiro marcó un punto de inflexión emocional. Era el final del capítulo donde Bezos dirigía la empresa día a día, tomando decisiones de producto, logística y expansión. De alguna manera, él mismo cerraba el ciclo que había comenzado en aquel garaje de Seattle, con cajas por todos lados. Lo que antes era una idea arriesgada, se había convertido en un gigante global que empleaba a más de 1 millón de personas y dominaba industrias enteras. Aún así, su filosofía seguiría impregnada en cada rincón de Amazon. El famoso Día 1, el principio que repetía obsesivamente, no desaparecería. Día 1 es mantener la mentalidad de principiante. Día 2 es estancamiento, irrelevancia y muerte, decía. Este concepto se transformó en una especie de mandamiento corporativo. Aunque Bezos dejara la oficina principal, su voz seguiría viva en los valores culturales de la compañía. Mientras tanto, Amazon seguía expandiéndose sin pausa. Incursionó en automóviles autónomos, salud digital, IA generativa, entretenimiento global y nuevas fronteras logísticas. Cada paso demostraba que Jassy no venía a reemplazar a Bezos, sino a continuar su carrera maratoniana con el mismo ritmo ambicioso que había definido la empresa desde el principio. Y en paralelo, Bezos comenzó a mirar más hacia arriba, literalmente. Blue Origin, su proyecto espacial, absorbía buena parte de su energía. Su obsesión ya no era solo transformar la Tierra, sino garantizar que la humanidad tuviera opciones para expandirse más allá de ella.
Debemos convertirnos en una especie espacial, dijo en una entrevista. Para algunos era una idea extravagante, para él era simplemente la evolución lógica de la ambición humana. Aún así, Bezos nunca se desconectó completamente de su criatura. Asistía a reuniones clave, intervenía en proyectos críticos y mantenía un ojo atento sobre las apuestas más arriesgadas. Para él, Amazon era más que una empresa, era una parte de su identidad, un símbolo de cómo la perseverancia, la curiosidad y la paciencia pueden cambiar el mundo. En su transición, Amazon también enfrentó nuevos desafíos, debates sobre competencia, regulaciones, presiones ambientales, cambios laborales y un mercado tecnológico en constante movimiento. Pero justo en esos momentos, la filosofía de inventar y simplificar se volvía vital. Bezos había construido una compañía preparada para adaptarse, incluso ante condiciones impredecibles. Hoy, aunque ya no esté en la silla principal, la huella de Bezos sigue marcando el camino. Amazon continúa avanzando con la misma mezcla de audacia y disciplina que la hizo crecer durante décadas, y el futuro se abre como un mapa lleno de nuevas rutas por trazar. La historia de Amazon es, al final, la historia de una transformación audaz. La de un joven programador obsesionado con las ideas, Jeff Bezos no solo construyó una empresa, construyó un modelo mental, una forma de ver el mundo basada en la experimentación constante, la mejora continua y la ambición de largo plazo. Amazon creció, mutó, falló, se levantó y volvió a reinventarse, hasta convertirse en una infraestructura global que afecta la vida cotidiana de miles de millones de personas. El futuro de Amazon será sin duda distinto, más complejo, más global y más interconectado. Y aunque la era de Bezos como CEO terminó, su influencia no se desvaneció. Siguió ahí, empujando desde las sombras, alentando nuevas apuestas y recordando su principio fundamental: actuar siempre como si fuera día uno. Ese mensaje permanece como la brújula interna de Amazon, impulsando a cada nuevo proyecto, cada innovación y cada salto hacia lo desconocido. Amazon continuará en su camino. Su historia no ha terminado, apenas está comenzando.